El día de hoy vamos a continuar con la clase relacionada en este caso a los genitales internos masculinos. Bien, según el programa contemplado, corresponde el repaso del día de hoy en teoría. No sé si tiene entendido el delegado ello, pero me parece que su examen se ha propuesto, ¿verdad? Entonces, me he dado el trabajo de poder elaborar las diapositivas. ¿Sí, señorita? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Para este viernes. Ya. El práctico, ¿verdad? Ya. El teórico. Para este viernes. Es el teórico, sí. El teórico se ha propuesto. Es este viernes. Ya, el práctico es el que se ha propuesto. Ya, entonces, en vista de ello, bueno, hoy día teníamos un repaso programado, pero bueno, vamos a seguir avanzando, ¿no? Entonces, como le dije, tuve que elaborar, ¿sí?, a pasos agigantados al estilo Jurado Nacional de Elecciones para poder, en este caso, avanzar el tema correspondiente a los genitales internos masculinos, ¿ya? Entonces hoy día corresponde básicamente repaso, pero seguimos avanzando, así que coordinan con su docente de teoría. ¿Quién enseña teoría? ¿Quién les enseña teoría? Profesor Lavado. El profesor Lavado. El profesor Lavado le comunica al delegado que ya estamos avanzando, no vaya a ser, de todas maneras siempre se me olvida ello, para que pueda también con antelación preparar sus diapositivas, ordenar sus diapositivas. Bien, el día de hoy, jóvenes, vamos a conversar sobre aspectos generales de los órganos internos del aparato reproductor masculino. Ya en una clase anterior habíamos conversado acerca de los genitales externos, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de algunos genitales internos, si no es todos. Vamos a conversar un poquito acerca de la anatomía topográfica y descriptiva. Bien, en primer lugar debemos entender que el aparato reproductor masculino, como lo habíamos dicho en una clase anterior, tiene un objetivo fundamental: perpetuar la especie humana. Y esto a través de sus órganos, que están constituidos principalmente por los testículos y cubiertos por su bolsa escrotal, escroto, y también está constituido obviamente por su órgano copulador, pene, ¿verdad? O falo, que ya lo hemos conversado anteriormente. El día de hoy nos compete conversar un poco acerca de los sistemas de conductos, y de las glándulas sexuales anexas a este aparato reproductor masculino. Muy bien, cuando nosotros hablamos de los conductos del aparato reproductor, nos estamos refiriendo a estas vías espermáticas responsables justamente, ¿no?, de eludir todo lo que corresponde, pues, ¿no?, desde los testículos hacia el exterior. Por lo tanto, estamos hablando del conducto deferente, del conducto eyaculador y de la uretra, ¿no? Entonces, estos conductos son los que responsablemente, ¿no?, van a participar y van a coadyuvar a que las células sexuales masculinas, ante un estímulo determinado, puedan lograr su objetivo, en este caso, ser pues expulsados al exterior ante el estímulo sexual. Evidentemente, esto ayudado por las glándulas sexuales accesorias. Y cuando nosotros hablamos de glándulas sexuales accesorias, me estoy refiriendo, por ejemplo, doctor, ¿a qué glándula? Una glándula, la glándula de Cooper, también llamada, doctor, sinónimo de glándula de Cooper. ¿Alguien? Bulbo uretral, ¿verdad? Otra glándula. La próstata.
Estamos en masculino. Glándula, bueno, participa, sí, activamente la de Tyson, pero hay otras más importantes. Muy bien, la próstata, por ejemplo, ¿verdad? Y hay otra, la más importante, 65% del volumen de líquido seminal. Vesículas seminales. Las vesículas seminales. Muy bien, corresponde básicamente a las glándulas accesorias, ¿no? Y en esta imagen podremos observar nosotros un panorama general de esas glándulas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, está dejándonos transparentar esta glándula muy importante que se refiere a las vesículas seminales. Muy bien. Y también tenemos, pues, obviamente, a la próstata como una glándula impar, ¿no? De las tres glándulas, esta es la única impar. Y por supuesto, en este espacio profundo del periné tenemos nosotros a las glándulas bulburetrales. Muy bien, entonces tenemos pues esos sistemas de conductos y esas glándulas que van a jugar un papel importante en este aspecto, ¿no? Los genitales internos masculinos, por lo tanto, el día de hoy, básicamente corresponden a los sistemas de conductos y a las glándulas accesorias. En esta vista sagital podemos nosotros observar, por ejemplo, ¿no? Podemos observar la uretra prostática, por ejemplo, que es parte de las vías de este sistema de conductos, ¿no? De este sistema de conductos, muy bien, así como también un representante de las glándulas accesorias que vendrían a ser las vesículas seminales. Muy bien. Bueno, este sistema de conductos, ¿dónde inicia? Inicia efectivamente en el límite de los testículos con el epidídimo. Por lo tanto, inicia en el epidídimo. Recordemos nosotros que de los testículos hay una serie de conductos que participan en la salida de los espermatozoides, pero los espermatozoides no salen solos, no salen volando, salen con un líquido seminal que ya se produce en los túbulos seminíferos. Por lo tanto, los túbulos seminíferos, gracias a las células de Sertoli, estas producen un líquido seminal inicial que propicia la salida de estos espermatozoides a través pues, de estos tubos rectos, de esta red testicular y de estos conductillos eferentes. Los conductillos eferentes se introducen, ¿no?, en el epidídimo, es decir, se introducen en la cabeza del epidídimo. La cabeza del epidídimo, en otras palabras, está formado de conductillos eferentes. Muy bien, estos conductillos eferentes, que son pues múltiples, estamos hablando de 16 a 8 conductillos, los cuales pues van a estar sumamente contorneados conformando la cabeza del epidídimo. Es acá en la cabeza del epidídimo donde los espermatozoides van a madurar temporalmente, van a volverse fértiles y viables. Muy bien. Pero estos conductillos eferentes efectivamente van a luego concatenarse, es decir, van a confluenciar en un solo gran conducto, y a ese se le conoce como el conducto epididimario principal. Quiere decir que estos van a confluenciar para formar un solo conducto, el conducto epididimario. Este conducto epididimario, un solo conducto representa el cuerpo del epidídimo. Muy bien, y luego este cuerpo del epidídimo disminuye su diámetro para formarnos la cola del epidídimo, el cual se posiciona básicamente en la parte posterior y lateral del testículo. Muy bien, sin embargo, este asciende por la parte lateral para poder ya, en este caso, constituir al conducto deferente, ¿verdad? Entonces, el conducto deferente es una estructura que permite básicamente el inicio de este sistema de conductos, ¿no? Y va a atravesar una estructura muy importante. ¿Qué estructura importante va a atravesar, jóvenes, en este caso? El conducto deferente. Acá lo vemos, en este caso, de color si se quiere ver así, no sé si se logra apreciar. Acá vemos al conducto deferente, un componente, ¿no? Un componente del cordón espermático, ¿ya? El cordón espermático, como ustedes saben, está conformado por vasculatura, vasos y nervios, ¿verdad?
está conformado pues por una gran cantidad de estructuras, no solamente vasculares y nerviosas. Ese cordón espermático que contiene vasos sanguíneos y nervios, que contiene al conducto deferente, bien, también va a ingresar por un famoso canal, ¿no? Es decir, atraviesa el conducto inguinal. Muy bien, atraviesa el conducto inguinal. Muy bien, recordemos por lo tanto que el conducto deferente, este conducto deferente que lo estamos viendo acá, ahora sí lo estoy apreciando mucho mejor, el conducto deferente, sigan mi flecha por favor, conducto deferente, se define como un conducto muscular, es una estructura tubular eminentemente muscular. Muscular digo porque sus fibras participan en la contracción rítmica y permanente para poder justamente favorecer, ¿no?, el empuje de los espermatozoides hacia las zonas más externas. Muy bien, recordemos nosotros, por lo tanto, que conecta el epidídimo ya con el conducto eyaculador, eso ya detrás de la vejiga. Muy bien, entonces no se olviden que es el componente de todo este cordón, ¿no? El cordón espermático, que a la vez el cordón espermático atraviesa en una estructura conocida como conducto inguinal. Ya acá lo tenemos en este corte coronal, por ejemplo. Estamos observando nosotros, ¿sí?, al cordón espermático, pero que está atravesando, en verdad, el cordón espermático está atravesando, ¿no?, el anillo inguinal. Muy bien. Por lo tanto, el cordón espermático no solamente pues contiene al conducto deferente, sino también pues hay nervios autónomos, hay arterias, la arteria testicular, los vasos linfáticos, el plexo pampiniforme, ¿verdad? Entonces, estamos observando nosotros la estructura importante de este conducto deferente. El conducto deferente, sin embargo, jóvenes, si bien es cierto, atraviesa el conducto inguinal, muy bien, por detrás de la sínfisis púbica, muy bien, y luego, en este caso, se va lateralmente, ¿no?, en la parte superior a la vejiga, para poder dirigirse justamente, ¿no?, en la pared posterior de esta y en la base de la vejiga, ¿no? Acá vemos la discurrencia del conducto deferente, ¿verdad? En este corte nos ayuda pues a observar cómo es que, ¿no?, transita el conducto deferente de adelante hacia atrás. Y justamente estamos observando en esta imagen cómo es que, ¿no?, este cordón espermático, ¿verdad?, el cordón espermático, el que contiene pues al conducto deferente, se encuentra pues atravesando el anillo inguinal, tanto superficial como profundo, para luego en este caso cruzar a la arteria epigástrica inferior. Quiere decir que topográficamente en un cadáver puedes identificar, ¿no?, sobre esta arteria epigástrica inferior, ¿verdad?, rama de la arteria ilíaca interna. No solamente atraviesa a la arteria ilíaca externa, rama de la arteria ilíaca externa, no solamente atraviesa a la arteria ilíaca externa, sino también a la vena ilíaca externa. Muy bien. Luego, para posicionarse por la pared posterior, desciende pues en la pared posterior de la vejiga, ¿no? Entonces, lateral a la arteria epigástrica inferior, cruza la vena ilíaca y la arteria ilíaca externa para ingresar a la pelvis. Una vez que ingresa a la pelvis, se posiciona por detrás de la pared, por detrás y por la base de la vejiga. Muy bien, por lo tanto, en esta imagen podemos nosotros observar el conducto deferente y la pelvis, ¿verdad? Ese conducto deferente, que no es único, sino en este caso es par, podemos observar su descenso oblicuo, el cual se posiciona básicamente, ¿no?, por delante de la vesícula seminal, ¿verdad?, cruzando en este caso al uréter. Muy bien, cruza al uréter en esta parte posterior. Por lo tanto, cuando confluencia en este caso con la vesícula seminal, esta se dilata generando pues una estructura conocida como, ¿alguien me podría decir cómo se llama esa estructura? Que muchas veces lo confundimos con las vesículas seminales.
Muy bien, la ampolla del conducto deferente, ¿no? La ampolla del conducto deferente, que muchas veces en el cadáver se confunde con la vesícula seminal por la muestra, ¿no? Porque acumula agua, se inflama, se hincha, crece y muchas veces se confunde. Por lo tanto, estamos hablando de la ampolla del conducto deferente. Evidentemente, esta ampolla del conducto deferente, efectivamente, lo que hace es, pues, simplemente, ¿no?, fusionarse con el conducto de la vesícula seminal para formar finalmente el conducto eyaculador. Recordemos que el conducto eyaculador, jóvenes, ¿dónde se encuentra topográficamente el conducto eyaculador? ¿Alguien me puede decir dónde se ubica topográficamente el conducto eyaculador? Fuera de la próstata, dentro de la próstata o dentro y fuera de la próstata. La fusión, ¿dónde se produce? Se produce en la pared de la próstata y prácticamente atraviesa justamente todo el parénquima prostático. Ahí se discurre, ¿no?, toda su extensión, este otro conducto conocido pues como el conducto eyaculador, que es corto, ¿no? Es corto ese conducto eyaculador. Muy bien, entonces cruza el uréter y entre este y la vesícula seminal forma la ampolla del conducto deferente. Vascularización. ¿Por quién está vascularizado el conducto deferente, muchachos? La vascularización, ¿por quién se da? Por la arteria deferencial o diferencial. Deferencial. La arteria deferencial, que es rama de la arteria umbilical o rama de la vesical inferior. ¿Ya? Arteria vesical inferior y arteria umbilical. Entonces pregunto, ¿la arteria umbilical es rama de quién? ¿De quién? Ya, la vesical inferior, esa es la pregunta. Vesical inferior y la arteria umbilical es rama ¿de dónde sale? De la ilíaca interna. ¿De tronco anterior o tronco posterior? Tronco anterior. Bien, entonces, jóvenes, importante recordar ese aspecto. La inervación está básicamente dotada por el plexo hipogástrico inferior, los cuales nacen en los segmentos medulares T10 y T12, y este plexo hipogástrico inferior le da inervación simpática, ¿no? Inervación simpática. ¿Qué quiere decir inervación simpática? Simpática significa que ésta va a contraer el conducto deferente. Sus fibras hacen que las contracciones al estímulo sexual sean rítmicas y permanentes. ¿Muy bien? Por el contrario, esta arteria conocida como el nervio conocido como el nervio espláctico pélvico, que conduce principalmente fibras parasimpáticas. Estas nacen en los segmentos medulares S2 y S4, conducen fibras parasimpáticas. Estas fibras son responsables de la secreción, es decir, de la relajación de las fibras. Es lo contrario, en este caso al simpático. Si una contrae, la otra relaja. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos la inervación simpática, que es la principal función, ¿no?, de este conducto deferente. Recordemos nosotros que la deferectomía viene a ser la incisión en el conducto deferente justamente para poder bloquear el paso de los espermatozoides a través de estas vías espermáticas, ¿no? Entonces la deferectomía o vasectomía generalmente se realiza pues en la primera porción de este conducto deferente, ¿no? En su salida a los testículos, en este caso, antes de ingresar, ¿no?, al anillo inguinal, se realiza esta incisión porque es fácil de palpar no solamente la piel, sino también la fascia, y está expuesta fácilmente a ella. Por lo tanto, la incisión no es muy compleja. Muy bien, sin embargo tenemos, jóvenes, conducto deferente y la pelvis, tenemos nosotros al conducto eyaculador, ¿verdad? Ahí tenemos una vista posterior de la vejiga urinaria. Vemos cómo en este caso, ¿no?, la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal, ambas, ¿no?, se fusionan, ¿no?, prácticamente en la pared en este caso, de la próstata, el cual
atraviesa el parénquima de la próstata para formarnos pues esa estructura conocida como el conducto eyaculador, ¿no? Y ahí lo tenemos, el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador mide aproximadamente 1 centímetro a 2 centímetros de diámetro, muy bien, y es la confluencia del conducto eferente y el conducto seminal. Su recorrido, como ya lo dijimos, básicamente atraviesa todo el parénquima prostático, muy bien, y desemboca en el verum montanum. Así que el día de hoy vas a observar el verum montanum. ¿Dónde queda en este caso el verum montanum? Muy bien, en este caso queda en la próstata. Profesor, ¿pero en qué parte? Bueno, lo cierto es, ahora lo vas a saber cuando tengamos una vista de la próstata, no se ve bien, ¿ya? Lo cierto es que esta desemboca a ese nivel, ¿no? Verum montanum es como una montaña gigante, ¿no?, en la uretra prostática. Entonces, ¿importante el conducto eyaculador? Sí, porque el conducto eyaculador también contiene las mismas fibras, ¿no? Las fibras. Estas fibras están dispuestas de tres maneras, ¿no? Histológicamente. Las fibras más internas son oblicuas, al igual que las externas, que también son oblicuas. Las medias, en este caso, tienen una disposición circular. Estas fibras son las responsables justamente de esas contracciones pulsátiles que permiten, ¿no?, la salida del líquido seminal conjuntamente con los espermatozoides. Por lo tanto, diremos nosotros pues que esa es la función principal del conducto eyaculador para poder justamente evacuar, ¿no?, el líquido seminal hacia la uretra prostática, ¿no? Muy bien, entonces una vez que llega a ella, ya no se llama conducto eyaculador, sino uretra prostática. Muy bien. Por lo tanto, este conducto eyaculador también está irrigado por la arteria deferencial, ¿ya? La arteria deferencial que proviene de la vesical superior, y también está inervado por el plexo hipogástrico, ¿ya?, por el plexo hipogástrico, el cual contiene fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿sí? Debemos entender también acá la vesícula seminal que ha pasado en una vista posterior. Estamos observando la ampolla del conducto eferente, estamos viendo la vesícula seminal y estamos viendo la próstata, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la vesícula seminal como glándula anexa es una estructura que se posiciona detrás de la vejiga. La vesícula seminal se posiciona detrás de la vejiga y delante del recto. Quiere decir que el recto está por delante, ¿ya? El recto está por delante, y lateral al conducto deferente, ¿no? Si este es el conducto deferente, lateral a él se encuentra esta vesícula seminal. Muy bien. Recordemos nosotros que la vesícula seminal produce el 65% del líquido seminal. Importante ello porque va a contener una gran cantidad de sustancias, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la fructosa. La fructosa, que es un glúcido, es un monosacárido que utilizan los espermatozoides como fuente de energía. Es una de las pocas células que utiliza fructosa para producir energía. La mayoría de nuestras células están diseñadas para consumir glucosa como combustible universal. Sin embargo, la fructosa es el combustible universal de los espermatozoides, aportado efectivamente por la vesícula seminal. Esta es la vesícula seminal, que tiene una longitud de 5 a 7 centímetros aproximadamente y que está irrigada por la arteria vesical inferior y la arteria rectal media, principalmente arteria vesical inferior y la rectal media. Inervación plexo hipogástrico inferior. Muy bien, el plexo hipogástrico inferior. El plexo hipogástrico contiene fibras simpáticas y parasimpáticas responsables básicamente de su contracción, la simpática, y la parasimpática responsable de la secreción de las glándulas. Quiere decir que la simpática contrae las glándulas, las fibras lisas, mientras que la
parasimpática estimula la producción de líquido seminal. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nosotros a la vesícula seminal. La próstata. La próstata es uno de los pocos órganos pares, uno de los órganos impares, el único órgano impar. Recordemos que está ubicado, profesor, acá lo vemos, ¿no? La próstata se ubica, en este caso, ¿no?, en la pelvis menor inferior. Acá vamos a observar inferior a la vejiga, ¿no?, en el cuello de la vejiga, inferior al cuello de la vejiga, ¿ya?, posterior a la sínfisis púbica y anterior al recto. Muy bien. Recordemos que la próstata tiene zonas. Por ejemplo, la zona anterior o la región anterior es una zona mínima en glándulas. Quiere decir que no contiene glándulas. No es que no contenga, contiene poquísima concentración de glándulas. Por eso se dice no glandular. En cambio, la zona periférica, ¿ya?, la zona periférica es una zona glandular. Zona periférica. Hay una zona central también glandular. Y hay una zona transicional, ¿no? Transicional porque las glándulas van aumentando, van incrementándose en cantidad desde esta zona anterior hacia la zona, ¿no?, periférica y zona central. La zona transicional contiene a la uretra, envuelve a la uretra. Muy bien, ¿cómo se forma la próstata? ¿Cómo se forma la próstata? La próstata en los varones se nos forma porque la uretra que emerge de la vejiga empieza a aumentar su parénquima. Y al aumentar el parénquima de esta uretra hace que se forme, embriológicamente hablando, la próstata, un órgano que va a desempeñar funciones. Dentro de la próstata vamos a encontrar glándulas. Cada glándula tiene su propio conducto excretor, ¿ya? Quiere decir que cada una de esas glándulas, ¿no?, libera su contenido en la uretra prostática, en la luz de la uretra prostática. Muy bien. Ahora, debemos observar nosotros que está contenida, está envuelta por una fascia, la famosa fascia prostática. Muy bien. Tiene la forma de un cono invertido de base superior y vértice inferior. Muy bien. La base está en relación al cuello de la vejiga y el vértice está en relación, pues, en este caso, al esfínter externo de la uretra, ¿no? Esfínter externo de la uretra. Muy bien. Responsable de controlar, ¿no?, la salida de orina, ¿no?, hacia el exterior. Muy bien. Tiene dimensiones de 3, 4 por 2 centímetros, ¿verdad? Esas son las dimensiones, 4 centímetros en promedio, ¿no?, y un peso de 20 gramos. Esta crece a medida que pasa la edad, hasta los 20 años, 32 años. De los 32 años o de los 30 años hasta los 40 aproximadamente, la próstata queda estática, no crece. Y a partir de los 45 empieza a crecer nuevamente la próstata. Y es natural que crezca la próstata. Es natural, es fisiológico. Quiere decir que todos los varones vamos a desarrollar hiperplasia prostática, quieras o no. Próstata crece a los 35 años. Entonces, hay una hiperplasia prostática fisiológica natural que dependerá del estilo de vida de cada uno de ustedes. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de las glándulas, estas son individuales porque cada una tiene su conducto excretor y están en número de 30, 40 glándulas. Bien, acá podemos ver las relaciones de la próstata. Recordemos que la próstata tiene relaciones, ya lo dijimos, con el cuello de la vejiga urinaria y hacia abajo con el diafragma urogenital y los músculos del perineo. Hacia adelante se encuentra la sínfisis púbica, ¿no?, y hacia atrás se encuentra el recto. Muy bien. La fascia de los músculos elevadores, ¿no?, el recto. Muy bien. Ahí tenemos separada por una fascia llamada la fascia recto-vesical o recto-prostática o de tenon pilleriens. Ahí está. Y este espacio, que es el espacio, pues en este caso, retrocubial. Muy bien. Observemos acá la uretra prostática, observen la próstata en toda su dimensión. Esta imagen, este esquema es muy bonito para entender nosotros cómo que la próstata es atravesada justamente por la uretra prostática. La uretra prostática no es que
es la que origina, en este caso, la próstata. ¿Ya? Su pared se engrosa y genera esto. En la parte central vamos a observar nosotros la famosa cresta uretral. Esta es la cresta uretral, como la cresta de un gallo, la cual en la parte central crece esta cresta y aumenta en volumen, y a eso se le conoce como el famoso colículo seminal, sinónimo de verum montano. Muy bien, verum montano. Muy bien. Y estamos observando que este colículo seminal es muy importante, sobre todo en la resección posturetral, cuando, por ejemplo, se va a extirpar la próstata por una neoplasia. Por lo tanto, el cirujano tiene que detectar este verum montanum, el cual sirve de referencia quirúrgica para poder retirar la próstata sin dañar el esfínter externo de la vena. ¿Ya? Y así puedas controlar orina, varón. Muy bien, entonces ese es el famoso colículo seminal, más conocido como verum montanum. Muy bien, y observemos que en este colículo seminal existe una bolsa llamada utrículo prostático. ¿Alguien me puede decir qué es el utrículo prostático? Le pongo un punto más. Se acerca a mi mesa, levante la mano y tire la primera piedra. Sí. ¿Qué se diferencia de las mujeres y los hombres? Ya, muy bien. Entonces, en nosotros los varones, ese utrículo, ¿qué vendría a ser? ¿Qué formaría, en verdad, en las mujeres? El útero y la vagina. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Santiago. Te acercas a mi mesa. Muy bien, entonces, efectivamente, ¿no? Es un saco ciego, ¿no? Es un rezago embriológico del útero, vendría a ser el útero, ¿ya? Y la vagina. Quiere decir que los varones tenemos también este rezago, ¿no?, embriológico. Tenemos nuestro útero, tenemos nuestra vagina. En este caso, el utrículo prostático lo representa. Muy bien, entonces, en el verum montanum hacia adelante encontramos también aberturas de los conductos eyaculadores. O sea, en el verum montanum, en el colículo seminal hacia adelante vamos a encontrar estas aberturas de los conductos eyaculadores, que es muy diferente, muchachos, a estas aberturas de los conductos de las glándulas prostáticas. Por lo tanto, las glándulas prostáticas, ¿dónde liberan su contenido? Liberan en el seno uretral. El seno uretral, seno prostático. Esto es el seno prostático. Toda esta cavidad se llama seno prostático. Muy bien. Entonces, ahí es donde se libera. Bien, recordemos, por lo tanto, que hacia atrás, ¿no?, tenemos nosotros al esfínter interno del uretra, y hacia adelante tenemos el esfínter externo del uretra, que es un músculo esquelético, por lo tanto, es un músculo voluntario. En cambio, el esfínter interno del uretra viene a ser un músculo liso, involuntario. Muy bien, perfecto. La próstata está irrigada por la arteria pudenda interna, la vesical inferior y la rectal media, principalmente por la arteria pudenda interna. ¿La pudenda interna es rama de quién? ¿Rama de quién? Muy bien, entonces, recordemos nosotros entonces que efectivamente la inervación está dada por el plexo hipogástrico inferior de los segmentos T12 y L2 y obviamente S2 y S1. Muy bien, finalmente tenemos un corte muy bonito. Para poder terminar, las glándulas bulburetrales se encuentran ubicadas en el compartimento perineal profundo. En este esquema muy bonito se puede observar cómo estas glándulas bulburetrales o de Cooper básicamente se disponen a los lados.
¿verdad? De este espacio perineal profundo. Recordemos nosotros que tiene un tamaño de 5 milímetros, casi medio centímetro, ¿sí? Y el trayecto de su conducto básicamente se da en este bulbo, ¿no? En el bulbo del pene, ¿ya? Para poder luego, ¿sí?, perforar la porción, en este caso, esponjosa de la uretra. Muy bien. Recordemos nosotros que a diferencia de las otras glándulas, la glándula bulbouretral libera una sustancia transparente y alina, ¿ya? Y no contiene espermatozoides. Esta de acá lubrica básicamente para neutralizar la acidez. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahí tenemos nosotros el trayecto del conducto excretor. Atraviesa la membrana perineal e ingresa al bulbo del pene para poder luego, en este caso, liberarse a nivel de la porción esponjosa de la uretra. En esa curva, en esa primera curva que realiza, obviamente, la uretra, ¿no? Muy bien. Irrigación a través de las arterias uretrales y ureterales, ¿no? Ramas de la pudenda interna. Inervación, el plexo hipogástrico inferior, el cual contiene, el hipogástrico inferior contiene fibras simpáticas y parasimpáticas. Muy bien. ¿Qué hacen las fibras simpáticas? Estoy hablando del bulbo uretral. Las simpáticas, ¿qué es lo que hacen? Controla la secreción. Muy bien, la secreción, ¿no? Promueven la secreción en este caso, ¿sí? Bien, jóvenes, el día de hoy he concluido